Ahora, estos 72 años no son iguales. No es igual el primer año, el año 51, que el último año, el año 2023. No es la misma sociedad, no son los mismos problemas. Las razones de la conflictividad armada y la violencia son completamente diferentes. Si yo me fuera al año 1951, ¿qué encontraría? Encontraría que hacía 2 o 3 años habían asesinado a Gaitán en Bogotá, aquí cerca. Encontraríamos que en las montañas de Colombia, donde la mayoría de los colombianos estábamos, yo no, pero los de ese entonces, eran campesinos que cultivaban tierras, eran jornaleros, cafeteros, en una gran parte del país, porque habían descubierto que el café nos podía integrar de una manera más próspera a la economía mundial. Eran jornaleros, eran gente de asadón, como digo en mis discursos, gente que estaba debajo del sol, sobre el surco. Nuestros padres, nuestros abuelos, eran ellos. Y ellos eran gente del trabajo, del campo. ¿Y qué les pasaba entonces para que hubiera un conflicto en ese entonces? Podríamos hablar y hablar mucho de la historia y quizás debatirla y seguro no coincidiríamos en muchos análisis, pero se mataban entre sí, unos por ser liberales, otros por ser conservadores, por una concepción de la política del entonces, en donde los dos grandes partidos que habían configurado una parte del siglo XIX y casi todo el siglo XX, se mataban entre sí. Ideas en unos, ideas en otros, que no podían encontrar caminos de acuerdo y de pacto, sino a través de exterminarse mutuamente. Exterminar al otro era la consigna. Así hablaban los periodistas del entonces, en ese año 51. Desde las emisoras, desde donde había algún tipo de medio de comunicación escrito, con pocas excepciones, se hablaba que el que tenía el otro color, que no era el del medio, había que extinguirlo a sangre y fuego. Que eso era legítimo, para no hablar de otros aspectos. Así hablaban en el Congreso de la República. Si miran allá la historia de ese entonces, encontrarán que un grupo político se levantó allá de las butacas donde se sentaban, levantaron las pistolas y dispararon contra el otro grupo político. Nos asustaría ver eso hoy, digamos, nos parecería incluso imposible, pero así fue. Nos matábamos porque no podíamos encontrarnos, porque no podíamos dialogar, porque no podíamos encontrar cuáles eran las reglas que pudiesen permitir que la población colombiana pudiera prosperar en tranquilidad dentro de su propio territorio. Si me lo permiten, y más bajo mi concepción de las cosas, porque la tierra se la quitaban al campesino, porque lo desplazaban. Las grandes ciudades de Bogotá, cuando uno va a un barrio como Santa Isabel, por ejemplo, o La Estrada, encuentra, como en los anillos concéntricos de los troncos, cuando se cortan las huellas de esa historia, el barrio La Estrada, el barrio Santa Isabel y todos por el estilo, se llenaban de lo que hoy llamamos desplazados y víctimas de la violencia, que corrían a refugiarse, a tener un techo en regiones donde por las noches no había sino el terror. Allí había una estrategia, allí indudablemente había una fuerza pública de ese entonces, una policía, muy cuestionada en el momento, porque se politizó, municipal era su organización, dependía del alcalde y por tanto del color de la camiseta del alcalde. Había un ejército que tuvo una estrategia, que entre otras fue apostarle a la paz, porque si algo hizo superar esa fase, fue que el ejército del entonces
permitió al final el puente para un diálogo. El puente, incluso plebiscito, incluso episodios de gobierno militar, de amnistía. Bueno, ya por algún medio pudimos superar esa fase. Fase que pasó a otra de violencia, que es la fase de la Guerra Fría. Y entonces parte de esas guerrillas liberales se volvieron las FARC, transitaron hacia las FARC. Y la guerra se tornó ya no una guerra de dos colores, de dos partidos políticos tradicionales, sino la guerra entre la insurgencia y el Estado. El Estado por permanecer, la insurgencia por derribar el Estado y reemplazarlo por otro. El contexto mundial era diferente, las políticas públicas eran otras, la estrategia era otra. Si comparamos esas dos épocas para entrar ahora a la que nos corresponde, pues la policía varió su estrategia de la fase, digamos, de la guerra entre partidos al conflicto con la insurgencia. Se volvió una policía nacional, se despolitizó en el sentido de los partidos tradicionales, la inteligencia se politizó. El ejército cambió su organización, la estrategia variaba, había que combatir en la guerra de las guerrillas, como en muchos países del mundo en ese entonces, porque el mundo se debatía en un conflicto entre el bloque capitalista y el bloque socialista. Le llamamos a eso la Guerra Fría. Dictaduras hubo aquí, dictaduras hubo allá, casi llegamos a una nueva guerra mundial. Colombia se desarrolló en su conflicto en medio de ese contexto. Y se acabó el bloque socialista, se acabaron las causas del gran conflicto mundial, profundamente ideológico, y la violencia siguió en Colombia. Allá se acabaron las guerras, otras cosas sucedieron, y aquí seguimos matándonos los unos y los otros. Y llegamos a esta tercera fase que es en la que vivimos. Algunos ecos quedaron de allá, del pasado, pero estamos en un momento completamente diferente. Y si no logramos ver que estamos en un momento completamente diferente, podemos profundamente equivocarnos, porque lo que servía para aquella fase de la violencia no sirve para esta. Ahora, aquí en las medallas que pusimos, hay una que se llama Fe en la Causa, que es la primera que pusimos. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de nosotros hoy? Si la pusiéramos en la historia, la causa en el 51 sería una. Si la pusiéramos en el año 68, la causa sería otra. Si la ponemos hoy, 2023, ¿cuál es la causa? Entonces, aquí pues obviamente hay una discusión política. Y la fuerza pública no está para la discusión política, pero yo sí. Hay una causa. ¿Cuál es la causa que nos proponemos hoy? Yo diría la causa es la paz. La causa es la democracia. Reconociendo que llevamos 72 años en que no hemos podido, gente ha hecho esfuerzos, no voy a decir que no, esfuerzos se han hecho, pero al día de hoy aún suena la ametralladora en los campos de Colombia y en las ciudades. Y aún caen colombianos y colombianas en cualquier sitio del país por la violencia homicida. El conflicto sigue, no en la misma perspectiva de antes. ¿Cuál es la causa? Yo digo que la paz, yo digo que la democracia. ¿Podría esta causa sacarnos de esta era de violencia que aquí se narra?
y pasarnos a una era de paz donde alguien por allá dentro de 72 años, en un acto así, quién sabe qué cosas diferentes sabrán, pueda decir en una reunión: mira, los 72 años que han pasado han sido de paz en Colombia. A nosotros nos suena raro, no podemos, pero alguien podrá hacerlo de nuestros hijos, de nuestros nietos, que pueda congregarse en un momento en donde en la historia de Colombia se pueda decir: aquí no murió nadie por la violencia, aquí se acabó, eso es cosa de la historia, y los historiadores harán libros con esa historia. Pues yo creo que ahí es donde está el concepto de esta causa actual. ¿Cómo lograrlo? He aquí el problema. Nadie sabe realmente cómo lograrlo. Tenemos que construir las formas de manera colectiva, no hay otra manera. Y tenemos que encontrar los caminos más adecuados. Si esa es la causa, nuestras estrategias, nuestra política pública de seguridad, la estrategia misma, las formas de organización, incluso militares, cambian. Esta violencia, para que se acabe, tenemos que conocerla a fondo. Yo no podría conocer por qué liberales y conservadores se mataban hace 60 años. Podemos leer libros, nos parecerán increíbles, pero el conocimiento profundo de eso se nos escapa. Quizás pueda conocer más por qué bajo banderas de cambio del Estado y del poder y del cambio del mundo podían suceder las guerras que sucedieron hace unas décadas, cuando el mundo se dirimía en la Guerra Fría. Pero lo que sí tenemos que conocer a profundidad es cuáles son las causas de la actual violencia. Lo que tenemos ahora es una violencia que se liga ya no al color de un partido político como antaño. No tenemos una violencia que se liga a la lucha ideológica por el socialismo o contra el socialismo como hace unas décadas. Lo que tenemos ahora es un conflicto de armas que se articula alrededor de mantener unas economías ilícitas. Son las tres diferencias que marcan el conflicto. Por tanto, la estrategia y la política pública de seguridad era una cuando se trataba de las banderas y los colores de los partidos, otra cuando se trataba de la lucha por el poder, por el cambio del mundo, su conservación, y otra cuando estamos hablando de economías ilícitas. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.